Amados hermanos, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien por la gracia de nuestro amado Dios. Amados hermanos, para esta noche les traigo la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 28. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta noche a través de su palabra. ¿Qué nos dice? Y él dijo: Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Así que, amados hermanos, vamos a orar para que Dios sea hablándonos en esta noche a nuestras vidas. Amén. Vamos a orar, amados hermanos. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra que tú, Señor, en esta noche nos has traído a cada uno de nosotros. Te pedimos, amado Dios, que seas tú tomando control absolutamente de todo, sé tú ministrando nuestras vidas, sé tú, Señor, tomando control del espacio, del tiempo, de todo nuestro alrededor, todo lo que pueda haber a nuestro alrededor, Señor, para que nada nos pueda distraer, sino para estar atentos a tu palabra. Amado Padre, ministranos, Señor, con tu palabra en esta noche, que tu Espíritu Santo, Señor, nos convenza de pecado, justicia y juicio. Ayúdanos, Padre, porque te necesitamos. Solamente tú, Señor, eres el único capaz de cambiarnos. Solamente tú eres el único capaz, Señor, de hacer cosas extraordinarias, cosas maravillosas en la vida del ser humano. Solamente tú conoces nuestras debilidades, solamente tú conoces nuestras faltas y todos los errores que nosotros a diario cometemos. Así que, amado Padre, ayúdanos, Señor, exhórtanos, corrígenos, pero asimismo anímanos, fortalécenos para poder seguir perseverando. Gracias, Padre. Toda la gloria y honra siempre será para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amados hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta noche a través de su palabra? Aquí en su palabra, amados hermanos, nos dice: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La palabra, amados hermanos, bienaventurados significa bendecidos, dichosos. En este caso nos quiere decir: todo aquel que oye la palabra de Dios y la guarda y la hace, lo pone por práctica, es una persona bendecida por Dios. Ahora, ¿por qué motivo, amados hermanos, decimos que es una persona bendecida? Bueno, hermanos, una persona que vive conforme a la voluntad de Dios, una persona que vive conforme a la palabra de Dios, obviamente que su vida va a ser bendecida, obviamente que él va a tener bendición para su vida, porque, hermanos, imagínense, una persona que cumpla la palabra de Dios, una persona que se esfuerce por cumplir la palabra de Dios. La pregunta es: ¿realmente le espera un futuro desagradable? ¿Realmente le espera un futuro malo? No, hermanos. No. Toda persona que cumple la palabra de Dios no le espera un futuro malo, sino todo lo contrario. Le espera un futuro próspero, un futuro lleno de paz, un futuro lleno de bendición. Dios está ahí guiándote por los lugares donde tú tienes que ir. Cuando una persona, amados hermanos, oye la palabra de Dios y lo pone por obra, muy aparte de que es bendecido, también esa persona se está ahorrando muchas lágrimas en la vida. Se está ahorrando muchos problemas en la vida. Porque, amados hermanos, aquí hay dos caminos: la persona que vive conforme a la palabra de Dios y la otra persona que no vive conforme a la palabra de Dios. La pregunta es: ¿en qué grupo estaremos nosotros? ¿O en qué grupo queremos estar? Porque, amados hermanos, tal vez nosotros conocemos la palabra de Dios, pero no lo hacemos. Conocemos la palabra de Dios, pero no vivimos como su palabra. En este caso, ¿conocer la palabra de Dios nos garantiza un futuro bueno? No, hermanos. Hay muchas personas que conocen la palabra de Dios muy bien, pero ahorita están en el mundo. Ahorita
Están en el mundo, complaciendo su carne, porque todo lo que aprendieron en algún momento solamente le quedó como eso, como un aprendizaje, como una información y nada más. Nunca lo puso por práctica, nunca realmente creyó que esa palabra que ellos habían retenido en aquel momento era palabra de Dios. Por eso, amados hermanos, su palabra de Dios nos dice que Dios no quiere oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. ¿Por qué Dios nos quiere que nosotros seamos hacedores y no oidores? Porque Dios no nos ha llamado solamente para escuchar su palabra y ya. Dios no nos ha llamado solamente para estudiar su palabra o aprender su palabra y ya. Dios nos ha llamado con el objetivo de aprender su palabra, oír su palabra, estudiar su palabra, pero lo más importante es guardarla, ponerlo por obra. Porque, hermanos, si no, de nada sirve, de nada vale que tú conozcas algo de Dios si no lo pones en práctica. Por más que tú conozcas muy poquito, o conozcas mucho o intermedio, ese poquito que tú puedas conocer de Dios, eso ponlo por práctica. Eso ponlo por práctica, porque eso justamente Dios quiere de nosotros. Dios quiere que nosotros, todo lo que sepamos, lo pongamos por práctica. Porque ahora imagínense, si nosotros vivimos una vida conforme a nuestra sabiduría o fuerza, o vivimos una vida conforme a las costumbres, conforme a los pensamientos que tiene el mundo, ¿realmente nos espera un futuro lleno de paz? ¿Un futuro lleno de calma, de tranquilidad? No, hermanos, no nos espera un futuro así, sino todo lo contrario. Si la palabra de Dios dice que una persona cuando oye y la guarda es bienaventurado, eso quiere decir que una persona que oye la palabra de Dios y no la guarda y no lo pone por obra, entonces no va a ser bendecido. Entonces su futuro le espera un futuro de fracaso, un futuro de dolor, un futuro de sufrimiento. Miren, hermanos, yo no sé si hay alguien aquí de ustedes que viven arrepintiéndose por algo que hicieron, ¿verdad? Y justamente eso, lo que tanto hicieron, fue algo por impulso de la carne, o fue algo por impulso a tu sabiduría o a tu criterio, pero no bajo la palabra de Dios. Y muchas veces pasa eso, hermanos. Nosotros nos arrepentimos muchas veces de todo lo que hacemos o de la gran mayoría que hacemos, y es porque no vivimos conforme a la voluntad de Dios, y es porque no vivimos conforme a la palabra de Dios. Terminamos fracasando en todo lo que emprendemos, sea algún negocio o lo que fuera. Por eso nuestra vida muchas veces nos va mal, está lleno de sufrimiento, lleno de problemas, lleno de caos. Y es porque no estamos viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios. Dios nos dice que bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No solamente dice que bienaventurados solamente son los que oyen la palabra de Dios. Esa es mentira, porque hasta incluso el diablo, los demonios escuchan la palabra de Dios, pero no la guardan. Los ateos también escuchan la palabra de Dios, pero no la guardan porque no creen. En este caso, ir a una congregación, solamente escuchar palabra de Dios, no te va a volver santo, no te va a volver salvo. En cambio, si tú guardas todo lo que escuchas, si tú guardas todo lo que a ti te enseñan, es ahí, amados hermanos, cuando tú eres bienaventurado, eres dichoso, eres bendecido. Porque nosotros al recibir la palabra de Dios, no es como que recibamos cualquier palabra. Estamos recibiendo la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos recibiendo la palabra de Dios. No es cualquier palabra. Así que, amados hermanos, pongámonos un poco a analizar. ¿Cómo sería nuestro futuro si nosotros viviéramos conforme a nuestro pensamiento, conforme a nuestro criterio, conforme a nuestras propias fuerzas? ¿Cómo sería nuestro futuro? ¿Cómo?
¿Ven? ¿Ven que hacer estas ciertas preguntas de alguna otra manera nos hace meditar y reflexionar? Porque es así, hermanos. La palabra de Dios siempre nos va a incomodar. Siempre nos va a incomodar porque el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado, justicia y juicio. Y el Espíritu Santo, en pocas palabras, desnuda todo nuestro ser. Desnuda, porque su palabra dice que Dios conoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. En este caso, ¿hay algo que Dios no pueda saberlo? No, Dios lo sabe. Y es por eso, como Dios conoce nuestras debilidades, nuestros defectos y todo lo que hacemos a diario, es por eso que Dios permite que nosotros muchas veces escuchemos palabra de Él. Y justamente al escuchar esta palabra, nos enseña algo muy importante o también nos exhorta, ¿verdad? En este caso, amados hermanos, lo importante, lo mejor que uno puede hacer es cumplir y guardar la palabra de Dios, poner por obra la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer, debemos priorizar, la palabra de Dios. Entonces, si tendríamos que hacernos una pregunta nosotros, hermano, hermana, ¿tú eres bienaventurada? ¿Tú oyes la palabra de Dios, pero la guardas? Esa sería la pregunta. Si escuchamos la palabra de Dios y lo guardamos, hermanos, su palabra de Dios dice que fuera de Dios no hay nada bueno. Eso quiere decir que si yo no vivo conforme a la voluntad de Dios y si yo me alejo de Dios, mi futuro que me espera va a ser un futuro lleno de ruinas. Pero si yo busco de Jesucristo, que es mi Salvador, si yo busco de Dios en su palabra, eso me llena de seguridad al saber de que voy a tener paz, de que voy a tener a alguien quien me escuche, que es nuestro amado Dios, que no estamos solos, aunque nosotros creamos pensar eso. No estamos solos, amados hermanos. Nosotros tenemos que animarnos unos a otros, como dice su palabra. Amén. Así que, amados hermanos, que esta palabra nos sirva en esta noche para poder meditar, para poder reflexionar. Porque hay muchos pasajes bíblicos, hay muchas enseñanzas de la Biblia que uno puede decir, no, hermano, desconozco muchas cosas. Y está bien. Y está bien desconocer muchas cosas, porque todos los días que pasa Dios nos va enseñando algo nuevo. Nosotros también a diario vamos aprendiendo cosas nuevas. Pero nosotros tenemos que guardar y vivir conforme a la voluntad de Dios, que es lo más importante. Hermanos, pongan prioridades en su vida. Y una de las prioridades en su vida es escuchar la palabra y que ellos lo guarden y que nosotros lo guardemos. Que cada uno de ustedes, amados hermanos, lo guarde. Eso es lo importante, que nosotros guardemos su palabra de Dios. Así que, amados hermanos, este texto que dice, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, tenemos que atesorarlo y guardarlo en nuestro corazón. ¿Tú eres bienaventurado? Sí, ¿verdad? ¿Tú eres bienaventurada? Sí, ¿verdad? Así que, amados hermanos, guardemos su palabra. Que no solamente se quede en teoría en nuestra mente, no. Que no quede en teoría, sino que toda esa teoría que algún momento aprendimos o escuchamos, lo pongamos por obra. Eso será lo mejor que nosotros podamos hacer. Es lo mejor. Así que, amados hermanos, pensemos, ¿qué nos conviene? ¿Guardar su palabra o no? ¿Ponerla en práctica o no? Ahí va a depender mucho de ti. Cómo tú pienses, cómo tú veas la vida, aún incluso te puede dar vergüenza o te dará vergüenza ponerte y decir delante de todos, yo creo en Jesucristo y voy a cumplir su palabra. Amén. Así que, amados hermanos, que no te dé vergüenza declarar tu fe, que no te dé vergüenza ponerte delante de todos y decir,
yo creo en Jesucristo. Que no te dé vergüenza en decir a todos que yo guardo su palabra, que yo ya no puedo hacer lo que antes hacía, porque yo ya no pertenezco al mundo. Ahora pertenezco a Cristo, ahora vivo para Él, ahora muero para Él, ahora yo viviré conforme a su palabra, ahora yo viviré conforme a su voluntad. Que no te dé vergüenza decir. Porque muchas veces nosotros tenemos eso, vergüenza de declarar al mundo entero, de declarar a muchas personas que nosotros creemos en Jesucristo. Por el que dirán, porque nos juzgarán, porque nos criticarán, pero eso no tiene que importarnos. Lo que nos tiene que importar es que todo lo que nosotros podamos aprender lo pongamos por obra, que todo lo que su palabra de Dios nos dice tenemos que esforzarnos por cumplirlo, porque nadie nos dijo que esto iba a ser fácil, porque nadie nos dijo que guardar su palabra de Dios iba a ser sencillo, no hermanos, porque tú puedes tener ese buen deseo de guardar su palabra, pero el diablo siempre va a buscar ponerte una traba, el diablo siempre va a buscar ponerte algún tropiezo para que no guardes la palabra de Dios, por lo que menos quiere el diablo es que tú tengas una comunión con Dios. Entonces, de alguna u otra manera, siempre el diablo va a buscar cómo desanimarte, cómo desalentarte, cómo distraerte ante tentaciones, ante prioridades que nosotros podamos tener. Y hablo de prioridades que nosotros podamos tener, dando alusión que muchas personas, o tal vez muchos de nosotros, hasta el día de hoy no hemos puesto prioridades en nuestra vida. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Acaso no es Dios? ¿Acaso no es Él? ¿Verdad? Nuestra prioridad tiene que ser Él. Así que, amados hermanos, reciban esta noche la presencia de Dios. Reciban en esta noche su palabra. Y hay que pedirle a Dios. Hay que pedirle a Dios que todo lo que Él nos hable se quede guardado y atesorado en nuestros corazones. Amén. Así que vamos a orar por eso. Vamos a orar para que sea Dios tomando control de todo. Amén. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra que tú nos has traído, Señor, en esta noche. Te damos gracias, Señor, porque estamos muy seguros, amado Padre, que tu palabra no volverá vacía. Tu palabra, Señor, hará fruto en la vida de cada uno de mis hermanos. Tu palabra, Señor, seguirá convenciendo a través de tu Espíritu Santo de pecado, justicia y juicio. Sé tú, Señor, moldeando nuestra vida. Sé tú, Señor, moldeando nuestro carácter. Sé tú, amado Padre, haciendo todo lo que tú tengas que hacer con la vida de cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios. Toda la gloria y la honra siempre será para ti. Siempre, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados hermanos, que tengan una bonita noche, un bonito descansar, que Dios pueda guardar su acostar y su levantar. Y como les digo todas las noches, hermanos, no olviden hablar con Dios. Oren, conversen, mediten en su palabra. Siempre Dios tiene algo nuevo que decirnos. ¿Y cómo te va a decir ese algo nuevo Dios en tu vida? Si tú no te acercas a buscarlo, si tú estás más pendiente en otras cosas antes que buscar la presencia de Dios. Amén. Así que, amados hermanos, busquemos la presencia de Dios para todo. Busquemos su presencia. Amén. Así que, amados hermanos, buenas noches. Que Dios los bendiga. Amén.